noches, gracias por estar en sintonía una noche más de su programa de análisis a la medida. Sandy, ¿cómo estás en esta noche también? ¿Bien? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes también por la preferencia para informarse y para hacer el análisis de los temas relevantes. Iniciamos entonces hablando acerca de los exdirectivos del Tribunal Supremo Electoral del área de informática, porque ellos serán investigados por inconsistencias en los resultados en el conteo de votos de la primera vuelta electoral del pasado 16 de junio. Benny Román, ex subdirector del Departamento de Informática, será investigado por incumplimiento de deberes y destrucción de registros informáticos, y el exdirector Gustavo Castillo únicamente por incumplimiento de deberes. Así lo resolvió el juez séptimo de instancia penal. Existe una posibilidad racional basada en indicios suficientes en cuanto a que el señor Benny Obdulio Román Chanquín, que tenía acceso a dicho programa o bien a realizar modificaciones, pudo haber incurrido en los dos delitos que el Ministerio Público le intima. Ahora bien, en cuanto a don Gustavo Adolfo Castillo González, tomando en cuenta la misma argumentación, pudo haber existido un delito de incumplimiento de deberes, no así uno de destrucción de registros informáticos, debido a lo que se manifestó en cuanto a que dicha persona no podía tener un acceso o a modificar información de dicha naturaleza. Según la Fiscalía, los procesados como encargados del Departamento de Informática permitieron alteraciones o modificaciones en el sistema de cómputo de los resultados electorales de la primera vuelta electoral. Habiendo mostrado algunos registros que ejemplificaban el inconveniente y mostrando la misma rutina ya corregida, mostrando el histórico de registros donde se evidencia que la información fue recibida en forma correcta desde su inicio y cómo fue afectado por la Justina de Tablado en los tipos de elección cuyos candidatos fueron superior a 20 organizaciones políticas. Un abogado defensor cuestionó si los magistrados del Tribunal Supremo Electoral supervisaron las pruebas del software para el conteo de los votos previo a las elecciones generales. Actuando a priori a las elecciones, uno de las personas que llegó a declarar al Ministerio Público menciona que los magistrados o alguno de ellos estuvieron presentes. A mí me llama la atención porque en las actuaciones Recursos Humanos manifiesta que ningún magistrado estuvo presente. Aquí las personas que están sindicadas dijeron que sí llegaron precisamente algunas pruebas, pero no quieren decir quién es. A la Fiscalía de Delitos Electorales se le otorga 6 meses para realizar la investigación. De esa cuenta, en febrero de 2020 debe presentar el acto conclusivo, es decir, la investigación final, y dependiendo del resultado de esta, estará solicitando que Gustavo Castillo y Benny Román enfrenten un juicio o bien se cierre el proceso por falta de pruebas. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. Además, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se pronunciaron por posibles solicitudes de antejuicio en su contra. El juzgado séptimo de instancia penal ordenó al Ministerio Público que investiguen a las autoridades del más alto nivel, del máximo ente electoral. El fiscal Rafael Curruchiche confirmó que no se descarta presentar solicitudes de antejuicio para profundizar las investigaciones en contra de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. La Fiscalía hará un análisis y no descartamos presentar las solicitudes de antejuicio a través de que todos somos sujetos de una investigación y nadie es superior a la ley en este país y por lo tanto es una investigación que se ha ordenado contra autoridades superiores y obviamente pues y si las autoridades superiores son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pues el Ministerio Público hará el requerimiento correspondiente en el momento procesal oportuno, luego de hacer una investigación objetiva e imparcial. La magistrada María Eugenia Mijangos dijo vía telefónica que colaborarán con el proceso y aclaró que no cometieron ningún hecho ilícito. Nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho y continuaremos colaborando con todo lo que sea necesario con los órganos de justicia, y en este caso pues con el Ministerio Público. Yo creo que nosotros los magistrados pues tenemos la certeza de que no cometimos ningún hecho delictivo, pero sin embargo pues colaboraremos en todo lo que sea necesario en lo que se presente. Y el error que ha originado todo esto, volvemos a repetir, digo que fue un error en la transmisión de resultados preliminares de las actas número 4. Lo que realmente define la elección son las actas número 8 en papel que envían las juntas electorales departamentales y esas no tuvieron ningún problema. O sea, lo que se dio un error fue bien cierto
que es un programa implementado únicamente para ir informando a la ciudadanía, pero no es algo que tenga una incidencia directa en los resultados. Yo creo que esto no se ha entendido en toda su dimensión. Entonces eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Un error de que no se dio el patrón 21, pero no fue, digamos, ninguna cuestión intencionada. Pienso yo que tampoco de parte del director y subdirector de informática, pero les vuelvo a repetir, somos respetuosos del Estado de Derecho y colaboraremos con nuestras funciones. Analicemos entonces, y como siempre lo hacemos, Sandy, vámonos a la ley, ¿te parece? Por supuesto. Muy bien. Artículo 154, por favor, de la Constitución. Los funcionarios, escuche usted, son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás son superiores a ella. Entonces, atendiendo a este precepto constitucional que hemos compartido, se abre la posibilidad de que en un futuro, Sandy, inmediato, se pueda solicitar precisamente se levante el derecho ante juicio en contra de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Esto para poder investigar el nivel de responsabilidad que tanto por su alta jerarquía como por su alta investidura ellos tienen al ser los máximos responsables de manera innegable, para bien o hasta para mal, de esta institución que tienen a su cargo. Y entonces, al final de cuentas, esto me empieza a parecer bastante sano, bastante oportuno. Este es un Estado de Derecho, es decir, aquí respetando la presunción de inocencia. Inclusive hoy me pareció muy bien que se dieran medidas sustitutivas, ¿verdad? Porque lo último que se debe perder es la libertad. Entonces se liga proceso, se inicia la investigación, pero ya está en marcha la misma. Exactamente, esto es lo que hay que sobresaltar, pero sobre todo también lo que me llama la atención, Julio, es los argumentos o los fundamentos que presentó el Ministerio Público, porque sabemos que obviamente tienen que tener un caso muy bien fundamentado para que al final pueda avanzar. Entonces no se vale tampoco tener algo pues muy débil, porque sabemos que hay algunos en los cuales pues no en el juicio se demuestra que no hay suficiente prueba, pero parece Te digo algo, en este caso es muy cierto lo que tú estás diciendo, parece que sí tienen algo sólido, porque si no en esta audiencia de primera declaración, que es la primera fase del proceso penal en Guatemala, hubiese dictado una falta de mérito el juez, hubiera dicho, no, aquí no hay caso, esto es insostenible, de una vez todos para su casa, pero no. Prudentemente, al ver estos argumentos y al hacer su juicio razonado, encontró que podían haber algunos indicios importantes de la comisión de probables delitos y por eso ordena que se inicie la fase de investigación 6 meses, que es lo máximo que brinda la ley penal, aunque aquí en Guatemala a veces se tarda muchísimo esa investigación, y luego pues ordenó el arresto domiciliario. Y ahora, algo que también sería inusitado, porque no recuerdo en la historia ni de la nueva era democrática ni anteriormente a esto, que no existía el Tribunal Supremo Electoral y pues por eso no podía pasar, el hecho de que se pidiera antejuicio con probabilidad muy alta a los máximos responsables del ente electoral. Tenemos más datos, Julio, para poder continuar con este análisis y siempre basándonos en la ley, porque es muy importante hacer el análisis sobre este punto. ¿Qué dice nuestra legislación? En el artículo 153, el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. Por eso es que cuando mencionas tú sobre el antejuicio a los magistrados, es necesario poder mostrar también esto. Atendiendo a este artículo constitucional, el juez séptimo de instancia penal manifestó al Ministerio Público que podría ser necesario iniciar una investigación penal en contra de los titulares entonces del Tribunal Supremo Electoral. Al respecto, hubo pronunciamientos por parte de los magistrados. Hemos ya escuchado lo que dijo la magistrada del ente electoral. Argumentó su respeto hacia el orden institucional del Estado guatemalteco y su voluntad de someterse a las leyes. Eso está muy bien. Una posible investigación contra los magistrados del TSE requiere de un camino largo, porque recordemos que la Corte Suprema de Justicia deberá entonces de despojarlos del derecho de antejuicio y pasar su expediente al Congreso de la República, donde posteriormente los diputados deberán de decidir si se les retira o no el antejuicio, pero luego de esto pueden venir una serie de amparos, la Corte de Constitucionalidad allí tendrá también trabajo y pues no sabemos al final si procedería o cuánto tiempo también se llevaría para que se realice la investigación o que ellos sean entonces indagados frente a un juez.
Tienes toda la razón, Sandy, pero al final de cuentas yo creo que esto abre un camino que es histórico, es decir, número uno, la justicia en Guatemala debe ser hecha por guatemaltecos y en este caso el Ministerio Público a través de esta Fiscalía de Delitos Electorales y el segundo a cargo como fiscal, que es este fiscal de apellido Curuchiche, está demostrando que están haciendo un trabajo que me parece interesante. Y aquí están muy activos. Muy activos. No importa si eres o no magistrado, la máxima autoridad de una institución, pero si algo no estuvo bien, y aunque ellos no hayan cometido un hecho tal, así cual como un hecho ilícito, sí son los responsables y responsabilidad existe para los magistrados, Santi. Así es, bueno, vamos a concluir con este análisis. Esto es lo que ha trascendido durante esta jornada. Por una parte, en tribunales se desarrolla la audiencia, se da la medida sustitutiva, que es un arresto domiciliario, continúa el juicio y por otra parte también se deja abierta la posibilidad de iniciar una investigación contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a hacer una pausa, pero tenemos otro análisis que le queremos dar a conocer. Julio, adelántanos algo, por Claro favor. que sí, Sandy, con mucho gusto. Ante la adversidad que están viviendo los hermanos migrantes guatemaltecos allá en Estados Unidos, te digo algo, han aumentado las remesas, parece no tener explicación. ¿Algo positivo o algo negativo? Lo vamos a estar evaluando, los pros y contras, pero después de la pausa. Me parece. No cambie, por favor. Somos a la medida. La política migratoria impulsada en los Estados Unidos ha provocado que miles de connacionales que viven de forma ilegal en dicha nación aumenten el envío de remesas. Esto por el temor de una posible deportación. Tan solo en julio se reportaron 947 millones de dólares en remesas, que equivale a 7.263 millones de quetzales. Es por ello que el Banco de Guatemala hizo un reajuste al alza para el cierre de este año debido al aumento de envíos. Sí, hemos visto un repunte nuevamente en el ingreso de remesas en el mes de julio. Ya el crecimiento es de 12.6 y los meses previos habíamos visto una pequeña desaceleración. Sí consideramos que probablemente pudiera estar incidiendo el ambiente en el tema migratorio que se ha venido desarrollando en los últimos meses, que obviamente a los migrantes que no están, digamos, en una situación normal en su estatus migratorio, pues les da temor y probablemente están enviando un poco más de recursos hacia sus familias. ¿Esto podría cambiar el parámetro que tenían definido con la acción de cierre? Sí, de hecho lo cambiamos. La semana pasada, con ocasión del informe de política monetaria al mes de junio a Junta Monetaria, se les informó que subimos la estimación de remesas. En 7 meses al tipo de cambio de moneda nacional se han recibido 45.000 millones de quetzales en concepto de remesas. Tan solo en julio se registró diariamente más de 30.500 dólares en envíos. Bueno, este tema realmente es muy interesante, impactante, le decía yo, para poder analizarlo. ¿Sabe qué? Es previsible que siga aumentando el flujo de remesas. Y esto, ¿sabe? Se debe a una posible deportación masiva que, bueno, representa pérdidas de dinero, ¿no?, para los migrantes. Ellos estuvieron ahorrando en el sistema bancario estadounidense, algunos por muchos años. Hay razones justificadas en cuanto al aumento de las remesas. Por ejemplo, el hecho de ese temor de ser deportados hace que rápidamente piensen, ¿qué hacemos? El dinero que tenemos, mandémoslo entonces a Guatemala, ¿no?, en cantidades cada vez mayores. Otro efecto que tampoco, Sandy, se ha analizado ni se ha profundizado en él es el hecho de que, a pesar de la dureza y de la innegable rigidez de las políticas migratorias estadounidenses, cada vez hay más centroamericanos que están tratando de alcanzar el denominado sueño americano. ¿Y esto por qué? Porque dicen, si no llego ahora a Estados Unidos, ya no llego nunca. Y te doy un dato, solo para, pero estás bien sentadita, ¿verdad? Por favor, agárrate, y usted también en casa. De 24 millones de dólares que están ingresando diariamente, ahora hemos subido a 30 millones de dólares diarios en remesas. Es muchísimo dinero. ¿Qué te parece? Increíble, la verdad, pero sobre todo sobre ese temor que genera en los migrantes. ¿Por qué lo mencionamos? Porque hemos visto también que las redadas se han extendido y que ya han sido, pues, retenidos varios migrantes en Estados Unidos. Sí, aparte de eso, por toda la información que se había manejado en cuanto a las políticas específicamente, entonces ya no hay certeza y obviamente se tiene ese miedo aún mayor para los migrantes, los connacionales que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Y esto
podría explicar, pero sobre todo me llama la atención un punto que tú trataste, Julio. ¿Cuál será, Sandy? ¿Por qué entonces ellos enviar todo este dinero, lo tenían en la banca? ¿Qué pasa cuando un guatemalteco, por ejemplo, es deportado? Exactamente, es deportado, tiene su dinero ahorrado en un banco en Estados Unidos? ¿Qué pasa en ese punto? Mira, esto es dramático. Imagínate una persona que se fue hace 10, 20, 30 años, ha trabajado en Estados Unidos, ha logrado formar un capital, lo tiene bancarizado, ¿no?, para cuidarlo de una mejor manera y que produzca interés. Pero una vez una persona en Estados Unidos es deportada, las leyes federales le permiten a el país quitarle, literalmente quitarle ese dinero que tenga en las cuentas. Es decir, no se le da un solo centavo, se pierde sencillamente. Y eso explica uno de los motivos por los cuales también se da este aumento, porque es decir, mejor lo guardo en Guatemala, le pido a mis familiares, exactamente, que lo inviertan, que abran una cuenta para que de esta manera también, pues cuando se dé una deportación, porque hay unos que tienen muy claro, lo más seguro que yo tengo aquí es que me deporten si no tengo papeles. Sobre todo si consideramos ahora la nueva técnica o táctica, podemos decirle, que está utilizando el gobierno norteamericano. ¿Viste lo que pasó recientemente en estos días? Ya no es en las calles, ya no es en la frontera, es en una empresa donde llegan y empiezan uno por uno. Ah, usted es inmigrante, bueno, chao, deportado de una vez. Entonces, esto va a causar definitivamente un alza aún mayor, Sandy, lo vas a ver y ustedes también lo podrán observar en los próximos días y meses de remesas, ¿verdad? Porque nadie quiere perder su dinero. Claro que no. Ya analizamos un poco la situación pues fuera de nuestro país. Pero ¿qué te parece si ahora analizamos internamente esta situación y vemos otro de los enfoques también sobre este tema que se está desarrollando en nuestro país? Por ejemplo, en Estados Unidos la tasa de empleo es la más alta que se ha registrado en los últimos años. Esto significa prácticamente que cada migrante que logre ingresar a territorio norteamericano estadísticamente tiene una alta probabilidad de encontrar un trabajo, aunque ahora también está un poco complicado también en ese país. La economía estadounidense puede verse afectada por esta rigidez en la política migratoria de Donald Trump. Eso no lo ha visto Donald Trump. Por supuesto, porque los centroamericanos activan la economía. Correcto. Pero aparte, esta situación parece una contradicción a los principios de la sociedad estadounidense, la cual desde sus inicios fue construida a base de grandes olas migratorias. Así fue como surgió entonces, y ahora lo que no quieren es migrantes. Entonces, no ven este punto económico que es necesario también analizarlo, pero sobre todo entonces, viendo la situación de nuestro país, decimos, aumentó las remesas, es algo positivo para la economía. Para la economía nacional sí, para el PIB nacional sí, pero es algo que está causando zozobra, que está causando temor. ¿Sabes por qué, Sandy? Al final de cuentas, bueno, mandan ese dinero que vaya usted a saber cuántos años les costó generar. Y aquí también se puede perder, ¿no? Porque si hay una mala inversión o si los negocios ponen un negocio, son extorsionados y van a la quiebra, entonces tampoco es como que una buena opción. Yo creo que, perdona, Sandy, como tú decías, Donald Trump no se está dando cuenta de algo, es decir, la colonia guatemalteca en Estados Unidos es de más de 3 millones de personas y ellos manejan de una manera bárbara parte de la economía que el estadounidense propiamente no quiere hacer. Trabajo de campo, trabajo duro, y el guatemalteco ahí demuestra que es muy bueno, muy buena mano de obra. Y aparte de ello, los guatemaltecos pagan impuestos. Pagan impuestos, sí. Es algo que ya no va a percibir, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, claro, es cierto, si bien es cierto que se les paga, si no estuvieran, por ejemplo, estos migrantes guatemaltecos, hablando del caso de nuestro país, ¿quién haría ese tipo de trabajos? ¿Cómo haría Estados Unidos para sobrevivir ante eso? Entonces es una situación que realmente, Sandy y televidentes, uno no llega a entender. Como sea, le hemos perfilado a usted alguna de las causas que hace que ahora tengamos ese aumento de remesas que en un 7% se incrementó en este mes de julio. Por el momento, este tema lo dejamos hasta acá. Y en otra información, para garantizar el proceso de votación sin irregularidades y anomalías, autoridades del Ministerio Público brindaron detalles del plan de acción de operatividad a implementar este 11 de agosto a nivel nacional. Guatemala se llegó el momento de la segunda vuelta electoral. Se viene la elección de presidente y vicepresidente. Y también se viene precisamente la repetición de las elecciones en 5 municipios donde hubo problemas en la primera vuelta electoral. ¿Cómo se está preparando o qué plan tiene de operatividad el Ministerio Público para garantizar el proceso electoral en esta segunda vuelta? Está con nosotros el fiscal Rafael Curuchiche de la Fiscalía de Delitos Electorales, que nos dará a conocer todo este plan que entra en vigencia desde ya.
Bueno, en los municipios donde se ocasionaron disturbios en la primera vuelta de las elecciones generales, que fue en el municipio de Tacumulco y Esquipulas Palo Gorgo en San Marcos, Iztapa en Escuintla, en San Jorge Zacapa y en San Antonio y Lotenango, el departamento del Quiché, pues la Fiscalía ha implementado un plan de acción que se realizó en la primera vuelta y que va a seguir en esta segunda vuelta. Pero en concreto con estos municipios nosotros hemos ya hecho la coordinación con los fiscales distritales y habrá más presencia de fiscales, más presencia de técnicos en escena del crimen y más presencia de elementos de la Policía Nacional Civil, previa coordinación con la Policía Nacional, con el Ministerio de Gobernación. Entonces, este plan de acción para la segunda vuelta, efectivamente, en estos municipios donde hubo conflictividad, pues nosotros consideramos de que se va a cumplir a cabalidad. Ahora, con relación a nuestro plan de acción en concreto para esta segunda vuelta, es el mismo con que nosotros lo implementamos en la primera vuelta. Y es que me he de manifestar de que en este plan de acción, que contiene la instrucción 03-2019, que fue emitida por la señora Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, contempla las acciones específicas. Y uno de ellos es de que en este proceso del 18 de enero para acá, la Fiscalía procedió a capacitar a aproximadamente 400 fiscales. Estos a su vez replicaron esos conocimientos en las fiscalías municipales, agencias fiscales, fiscalías distritales, fiscalías de sección en todo el país. Entonces, esa coordinación que hay es específicamente para el día de la elección estar en los centros de votación, supervisar, determinar que en un momento dado pues no se puedan cometer algún ilícito penal y que eso, déjame contarte, Axel, de que en la primera vuelta nos ayudó muchísimo porque al ver la presencia del Ministerio Público ocasionó de que muchas personas se abstuvieran de cometer ilícitos penales y eso también de otra manera también le daba certeza al proceso electoral y al Tribunal Supremo Electoral de que ese proceso y el evento electoral se estaba llevando con suma tranquilidad. Entonces, en este plan de acción ahora las personas que conozcan de un hecho delictivo se pueden acercar al Ministerio Público. ¿Y cómo nosotros podemos recepcionar esas denuncias? Bueno, tenemos habilitado un call center a través de un número de teléfono que es el 2411-8181. Ahí se pueden reportar el día del evento, el día de la elección, llamar y van a ser atendidas todas y se van a resolver dudas e interrogantes y sobre todo pues ponernos en conocimiento de hechos delictivos. También se pueden acercar a las sedes del Ministerio Público que van a estar abiertas las 24 horas a nivel nacional, pudiendo presentar sus denuncias verbal o mediante de forma escrita. También tenemos habilitado una aplicación de teléfono celular y también la dirección de correo electrónico denunciaselectorales@mp.gov.gt. En esas 4 aplicaciones nosotros podemos conocer los hechos delictivos y al tener conocimiento de eso nosotros inmediatamente vamos a hacer todas las acciones con la Policía Nacional Civil a efectos de que se pueda prevenir cualquier hecho que pueda acontecer en la segunda vuelta. Es decir, de que ese plan de acción, como lo indiqué, que se implementó en la primera vuelta, se va a volver a implementar en la segunda vuelta, pero haciendo la salvedad que en este caso de los 5 municipios donde hubo conflictividad tendremos una atención especial y sobre todo a nivel nacional, pues el Ministerio Público va a implementar este plan y que nos ha permitido llevar muy buenos resultados. Muy bien, era el fiscal entonces Rafael Curuchiche de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público en relación a esta segunda vuelta para garantizarle a todos los guatemaltecos que participemos en esta fiesta cívica de segunda vuelta que todo se va a realizar con normalidad y apegado a la ley sin ninguna situación anómala o irregularidad. Yo creo que compartirás con tu servidor lo siguiente, Sandy. A los niños hay que quererlos, claro, hay que cuidarlos, hay que amarlos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad de nuestro país? Cuando regresemos tenemos ese análisis, así que no le cambie, ya volvemos. Ya sabe, aquí estamos y en un rato regresamos porque somos a la medida. Y bueno, vamos a analizar la situación de la niñez en nuestro país, las agresiones sexuales especialmente, Julio, claro, porque tenemos ciertos datos de esta problemática que se sigue presentando en Guatemala. Es absolutamente cierto y es alarmante. A ver, primero un dato que nos va a asustar a todos. 2.061 menores han sido agredidos, al menos en los datos y cifras oficiales, en lo que va del año. Las agresiones sexuales en contra de menores y adolescentes es una realidad a nivel mundial
y en Guatemala se ha elevado a cifras alarmantes, Sandy. Por supuesto, la estadística oficial del INASIF demuestra que diariamente se dan al menos 27 agresiones sexuales en contra de menores. Esto sin contar el subregistro de casos que obviamente no son denunciados. Es correcto, pero un dato revelador, y esto es una situación terrible. Mira, los agresores sexuales están atacando particularmente aquí en Guatemala a menores comprendidos entre los 10 y los 14 años, más de 1.500 casos de agresión sexual. Estos son los más vulnerados, pero también los esfuerzos institucionales para prevenir y erradicar la violencia sexual en contra de los menores llevó al Estado de Guatemala a la creación de la Secretaría en contra de la violencia sexual, explotación y trata de personas, es decir, la SBET. Sí, es correcto, Sandy. Y esto ha venido a ayudar, pero sin duda hay mucho que hacer, Julio, porque se siguen dando los casos de agresiones sexuales. Se siguen dando y ¿sabes qué es lo más dramático, Sandy? Siguen en aumento. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención de que hay un grupo, digamos, de criminales, enfermos mentales, no sé cómo llamarle, que definitivamente te tienen como víctima, fija precisamente a los menores de edad para agredirlos de manera sexual. Un dato que también es muy sorprendente es el siguiente, Sandy. La estadística anteriormente estaba en 31 agresiones sexuales a menores diarias. Ahora es cierto, ha descendido, pero igual son 27 diarias. Creo que sigue siendo muy alta. Por supuesto que sí, pero sobre todo los casos, porque hay que mencionarlos, muchos de los casos de agresiones sexuales ocurren en el seno de la familia. Ahí es donde está un problema sociocultural, literalmente, en el cual uno se queda impactado, sorprendido, no sé cómo llamarle, cuando te das cuenta que los agresores sexuales muchas veces son los padres, varones, en este caso, tíos, abuelos, primos y hermanos. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué esto es permitido, tolerado? Porque aparte de estos números, que son cifras oficiales del INASIF, hay un subregistro que no conocemos. Exactamente, que no sabemos entonces para poder hacer un diagnóstico, ¿verdad?, de cómo se encuentra la situación. Porque aparte de esto, ¿cómo logramos contrarrestar el tema cultural? Porque sabemos que, por ejemplo, cuando se da un caso de estos, también es muy acostumbrado que las familias no dicen nada. Lo solapen. Uno, porque no vayan a criticar a quien lo cometió, ni tampoco a la víctima, pero esto no es así. Estamos hablando de que es un delito y es algo que tiene consecuencias y secuelas. Mira qué interesante lo que dices. Dos cosas quiero añadir, porque realmente hay que hacerlo. Número uno, cualquier contacto de carácter físico sin que haya una misma copulación, llamémosla así, es decir, una relación sexogenital, pero que sí hayan juegos, manoseos, toqueteos, es considerado como una violación siempre que sea una menor de edad, si es, por ejemplo, una mujer. Y la otra cuestión que quería ligar con lo que estabas diciendo es que en muchos lugares de nuestro país todavía está esa creencia obtusa, arcaica y, bueno, enfermiza, te diría yo, de que el primer contacto sexual sea por medio de un miembro de la familia. Imagínate tú, ¿qué es esto, por Dios? Es increíble, la verdad, pero hay que mencionar algo. Hay toda una campaña que ha iniciado nuestro país y aquí tenemos ciertos datos porque se ha iniciado a nivel nacional. Y vean ustedes, presten atención porque esto se ha hecho en colaboración con el INGUAT, la Policía Nacional Civil, la PGN y la PDH para prevenir en hoteles, restaurantes y centros turísticos las agresiones sexuales en contra de los menores. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ya le vamos a explicar también porque es un arma fundamental de la sociedad guatemalteca en la lucha contra las agresiones sexuales a menores. La denuncia que sea oportuna y que sea inmediata. Solo de esta forma se podrán practicar los exámenes forenses correspondientes que permitan recopilar ese material genético que constituya evidencia en contra de los agresores. Otros esfuerzos institucionales lo representan, por ejemplo, el famoso registro de agresores sexuales condenados. El RENAS. El RENAS, así es, que está a cargo del Ministerio Público. Este es importante. Pero ¿sin evidencia? Sin evidencia, no hay caso. Si no hay denuncia, no hay caso. Si no sigo la denuncia que yo presenté, no hay caso. Y además en el tema del RENAS, aunque es muy bueno, solo es un registro de aquellas personas que ya tienen una condena en cuanto a delito sexual. Pero puede ser que no haya sido condenado por el mismo sistema de impunidad que a veces hay aquí en Guatemala. Y lo más dramático es que se han visto algunos casos en los cuales personas que sí han tenido positivo este registro, es decir, que sí han sido declarados agresores sexuales por la justicia guatemalteca, igual están trabajando en contacto con niños, ¿verdad? Y esto es dramático más aún todavía. Así es, pero hay un tema que yo le apunto mucho, Julio, y no sé si estarás de acuerdo. Dime. La educación. Sí. Porque hay que hablar a los niños
definitivamente, sí. Hay que empoderarlos en el sentido, exactamente, decirles qué está bien y qué está mal. Porque de esta manera ellos van a conocer su cuerpo y van a conocer cuando hay algo que no se debe hacer, que no está bien y que es una alerta también. Es una alerta y es aquí donde se debe concientizar precisamente. Pero esa concientización de la que tú hablas a los menores no viene solo del hogar, también debe continuarse en los colegios, en las escuelas. Y es un tema que no se habla. Es un tema que no se habla. Es que pareciera todavía, Sandy, como que fuera una especie de tabú hablar de cuestiones sexuales con nuestros menores. Y hombre, ellos están teniendo esos primeros, entre comillas, conocimientos, a veces bastante mal orientados por otros compañeros, por otras personas o por la misma internet, y esto no es así. Efectivamente no. Hay que garantizar esa seguridad, esa tranquilidad, porque recordemos que también se vienen dando estas secuelas. Después de una agresión sexual vienen estas secuelas y obviamente es muy difícil también salir de las mismas. Es decir, al final estamos haciendo, bueno, que este menor vea como que es algo normal y no lo es. ¿Y qué va a pasar cuando sea grande y tenga sus hijos? ¿Seguramente va a callar? Seguramente, pero ¿sabes qué otra cosa es peor todavía? A ver, en Guatemala se sigue dando ahora el tema de niñas teniendo niños y su plan de vida, si es que en algún momento se plantearon ese plan de vida, se trunca de una manera terrible. Y entonces también entendemos que las niñas a estas cortas edades, físicamente sí lo pueden hacer, biológicamente tener hijos, pero mentalmente no están capacitadas realmente para hacerlo porque ellas tienen que formarse, tienen que estudiar, tienen que cumplir sueños, metas y anhelos, no estar teniendo niños a esta edad tan temprana. Definitivamente no. A manera de conclusión, Julio, ¿qué se tiene que hacer para ir cambiando? Porque hemos visto los distintos esfuerzos que se han hecho a nivel de gobierno, pero ¿qué está fallando? Porque es que no logra tener los resultados que se esperan o que se consideran. Yo creo que hay esfuerzos interinstitucionales muy importantes. La SBET es muy importante, la denuncia es muy importante y que exista un sistema, porque ahora ya es un sistema y algunas alertas también que están por ahí son bien importantes, pero todavía falta lo que hemos dicho, es decir, aceptar que tenemos ese problema, enfrentarlo, conocerlo, difundirlo, porque solo de esa manera vamos a poder combatirlo. Por el momento esto es lo que tenemos que decirle acerca de este tema. Y en otra información, las muertes por dengue hemorrágico en el país siguen en aumento. Más de 12,000 casos de dengue clásico se han registrado en lo que va del año y más de la mitad de los que se registraron durante todo el año pasado. Nuevamente ya completamos 34 casos. 45 casos confirmados de dengue hemorrágico tiene el Ministerio de Salud a nivel nacional. 34 murieron y solamente 11 han sobrevivido a la enfermedad. La población más afectada han sido niños de entre 5 y 9 años. Además de los 34 casos de fallecimientos confirmados por dengue grave, hay otras 13 personas que murieron, pero aún se investiga si la causa fue dengue hemorrágico. Tenemos en investigación 21 casos, de los cuales 13 son fallecidos. Se está recuperando toda la información necesaria, incluyendo su dato de laboratorio y su resumen clínico, de tal manera de poder hacer un análisis completo y poder decidir si es dengue grave confirmado o no. Hasta la semana epidemiológica número 30, es decir, al 27 de julio, se contabilizaron 12,084 casos de dengue en el territorio nacional. Los más afectados son Huehuetenango, Quetzaltenango, Guatemala, el municipio de Guatemala, Izabal, Suchitepeques principalmente. Las autoridades de salud insisten que la forma para prevenir el dengue es limpiando los recipientes con agua y evitar tener chatarra o agua estancada. Yo hago un llamado a la población para que no crea que la única acción que va a minimizar la presencia del dengue es la fumigación o la presencia de nuestros colaboradores en cada una de las casas. Necesitamos una participación activa de la comunidad, como yo les decía, manteniendo sus patios limpios, manteniendo sus pilas limpias, sus toneles debidamente tapados, evitando al máximo la presencia de recipientes inútiles. ¿Qué le parece esta información? Instituciones del sector justicia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentaron un programa enfocado a niños, niñas y adolescentes para prevenir delitos por Internet. Veamos la información en A la Medida.
con la intención de fortalecer las capacidades para la prevención del combate del cibercrimen y los delitos en Internet contra la niñez en Centroamérica, representantes en Guatemala de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito inauguraron la exposición lúdica Educación por la Justicia, proyecto innovador que consiste en un juego de realidad virtual de 360 grados y en tercera dimensión, el cual permite a los niños y niñas conocer los riesgos en Internet para protegerse del ciberdelito. Queríamos usar las herramientas más valiosas de la humanidad, la tecnología y el Internet. De alguna forma era cómo vamos a fomentar, usándolas, su uso responsable entre la niñez y adolescencia. Y ahí fue cuando trajimos la propuesta de desarrollar un juego de realidad virtual en el cual los niños pudieran conocer los riesgos en Internet y dándoles las herramientas para protegerse. Estamos en un momento histórico de la humanidad, donde los espacios físicos no son los únicos que debemos de resguardar. El ciberespacio o el espacio virtual se convierte también en un territorio que debemos de proteger y cuidar a nuestra niñez. En un estudio de percepción realizado en el 2017, en Guatemala, el 67% de los niños, niñas y adolescentes comparten fotos con desconocidos. 67%. De estos, el 33% comparte fotos comprometedoras. El 53% no tiene seguridad en sus redes sociales. El 49% conoce a la mayoría de sus contactos. Solo el 49%. Entre las acciones que desarrolla este programa, el cual cuenta con el apoyo del Gobierno de Canadá, fue entregar 500,000 ejemplares de la mini guía de seguridad, la cual orienta a niños y niñas a identificar delitos como el sexting, grooming, sextorsión y ciberacoso, el cual causa daño psicológico, verbal y social de manera repetida, deliberada y violenta. Canadá se complace de trabajar con un socio como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito, y este y otros proyectos para la construcción de capacidades contra el crimen organizado en Centroamérica en general y Guatemala en particular. Los jóvenes y niños tienen en la actualidad más acceso a contactos, incluyendo extraños o contactos virtuales. Y es por ello que es tan importante educar a los niños y las niñas para que puedan reconocer el peligro detrás de falsos perfiles virtuales y otras tecnologías. Desde 2007, Canadá ha contribuido $11 millones canadienses a la construcción de capacidades en ciberseguridad. Y la inversión en esta exposición es una de las mujeres, pues una inversión para educar a las niñas y así prevenir este delito. La exposición lúdica Educación por la Justicia estará disponible al público en general en las instalaciones del Museo de los Niños, ubicado en la Quinta Calle, 10-00, zona 13. Debemos hacer una breve pausa, ya volvemos. Partidos políticos quieren conocer quiénes serán los próximos o quiénes estarán digitando los resultados este 11 de agosto. Derivado de un ataque armado en contra de un síndico en Iztapa, los fiscales nacionales piden brindar mayor seguridad para evitar conflictos y hechos delincuenciales en los puntos más vulnerables para estas segundas elecciones presidenciales. Que dupliquen la seguridad en los centros de votación del municipio de Iztapa, en Escuintla, ya que, como es de su conocimiento, hace 2 días asesinaron a un síndico de la Corporación Municipal de Iztapa, lo que confirma la conflictividad dentro de dicho municipio, y es preocupante que, siendo un miembro de nuestra planilla de Prosperidad Ciudadana, pues haya sido víctima de la violencia, no sabemos si electoral o violencia común, pero lo que sí es un hecho es que el municipio está pasando por momentos de tensión y necesitamos el apoyo de ustedes de una manera especial. Se lo solicitamos en el municipio de Escuintla
ya que nuestro candidato por Prosperidad Ciudadana es el actual alcalde. El presidente del Tribunal Supremo Electoral aseguró que se duplicará la seguridad en algunos puntos, pero sobre todo en comunidades que han presentado hechos delictivos, aunque no se realice la repetición de elecciones. Convocamos a todas las instituciones del Estado que les corresponde y están dentro de este ámbito y les manifestamos la preocupación en todo el territorio, obviamente con prioridad en los 5 municipios donde se repetirán las elecciones y en algunos municipios que están en toda la ubicación del río Polochic, que hay complicaciones, y en Petén, en los municipios de Sayaché, Las Cruces y La Libertad, que también pues generan bastante controversia, que como no sabemos realmente si es controversia electoral o proveniente de otras circunstancias propias dentro de esas comunidades. Según el Tribunal Supremo Electoral, al menos 62 municipios están en riesgo de conflictividad. En 5 de ellos se repetirán las elecciones de corporaciones municipales. Precisamente en las notas judiciales, los exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social vinculados al caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción pidieron que se modifique la prisión preventiva que tienen desde hace 2 años con los arrestos domiciliarios. Los exfuncionarios Carlos Rodas, Anaí Keller y Santos Torres fueron capturados en el 2017 por la Policía Nacional Civil. Un juez ya resolvió que deben enfrentar un juicio por la supuesta comisión de diferentes delitos en el fallecimiento de 41 niñas y adolescentes en marzo del 2017. Los abogados defensores pidieron que fueran beneficiados con arrestos domiciliarios, considerando que no hay peligro de fuga. Sus patrocinados son los más interesados en asistir a las audiencias y resolver su situación legal ante juez competente. Además, que no tienen la intención de perjudicar el trabajo de la Fiscalía o de influir en testigos y peritos del caso. Que a juicio de esta representación es una diligencia de urgencia, toda vez que se trata de la libertad de una persona. Aquí, si bien es cierto, estamos hablando temas de menores y de mujeres, como ya lo manifestara alguna de las querellantes, también hay que tomar en consideración que nuestro proceso penal es garantista. Y es garantista en el sentido de proteger también los intereses de las partes, en este caso el sindicato. La próxima semana un juez analizará y resolverá si modifica y otorga arresto domiciliario a los sospechosos. De esta manera concluimos y le agradecemos a usted por su preferencia. Feliz noche. Feliz noche, hasta mañana.